Saludos a todos. Gracias a Dios que estamos otra vez aquí, reunidos. Espero se escuche bien. Por ahí a ver si alguien nos escribe y nos dice si se escucha bien la transmisión, por favor. Y bueno, pues vamos a orar para empezar, hermanos. ¿Está bien? Vamos a avanzar. Padre, te damos gracias, Señor, por este día de domingo, Señor. Gracias por tantas bendiciones que tenemos en ti, Señor. Queremos decirte, Jesús, que te amamos, que sabemos, Señor, que eres el único Dios verdadero. Eres el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en la Trinidad, en la unión, un solo Dios representado en tres personas. Y te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y por la oportunidad, Señor, que me das a mí de compartir tu palabra. Señor, ayúdame a ser un obrero fiel. Ayúdame, Señor, a conducirme en integridad, en santidad. Y de la misma forma, Señor, pido que la iglesia que tú estás levantando en este lugar, Señor, camine y se conduzca con el temor santo y reverente hacia ti, hacia tu palabra y hacia todo lo que tú representas, Señor. Te doy gracias, pues, por este momento, por este tiempo, por la vida de mis hermanos, que todavía, Señor, nos saludamos a distancia. Y te pido en el nombre de Jesús que nos conduzcas a través de tu palabra y que siembres, Señor, lo que este día tú designaste para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos. Gracias, pues, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues, estoy estrenando lentes. Les pido que si me llego a atorar porque todavía no los domino bien, me tengan paciencia. Y bueno, pues quiero decirles que estoy muy contento, hermanos. La verdad, puedo ver todos los días cómo el Señor ha traído avance a la iglesia. Veo cómo el Señor ha traído madurez. Estoy bien contento, hermanos. Yo creo que mi esposa también. Hablábamos en la semana cuando estuvimos reunidos en la reunión de oración y por supuesto también en la reunión que tenemos los días viernes en donde estamos estudiando y hablando a los matrimonios. La verdad es que al final de la reunión mi esposa y yo nos volteábamos a ver y lejos de comentar que habíamos tenido una reunión maravillosa, nos dábamos cuenta, hermanos, de el avance que hemos tenido, gracias a Dios, no gracias a nosotros, tengo que decirlo, el avance que hemos tenido gracias al Señor, como pueblo, como iglesia, como grupo, como familia. Y decíamos mi esposa y yo, wow, qué bueno ha sido Dios con nosotros al permitirnos ver todo este crecimiento de la semilla que el Señor plantó en este lugar. Y discúlpenme, digo, para los que no son de la iglesia, que esté hablando ahorita un poquito más al corazón de la iglesia, porque quiero dirigir esta predicación precisamente a eso. Primeramente, pues agradecerles su fidelidad, hermanos, la paciencia que han tenido en todo este tiempo de crisis, de pandemia, porque yo creo que la palabra de Dios los ha hecho, que nos ha hecho a todos mantenernos fieles, a pesar de que han sido tiempos muy complicados. Y pues espero poder compartir lo que en el corazón de Dios hay para la iglesia en esta mañana. Quiero elogiarlos, hermanos, por el crecimiento y el desarrollo, la madurez que han tenido, porque a pesar de que en muchas ocasiones, pues como la misma palabra se describe a sí misma, que es como una espada de dos filos, que entra, penetra, corta, divide el alma de lo espiritual, y que muchas veces, hermanos, esta palabra pues no ha sido o no es del todo grata para todos nosotros. Yo he visto cómo la palabra de Dios ha traído pues precisamente ese apalancamiento, ese anclaje de ustedes para con el Señor,
Y puedo ver, hermanos, cómo ha habido cambios radicales en la vida de muchas personas. Ahorita digo, sin hacer menos, la participación de los niños en nuestra reunión, hermanos, cómo los niños han abrazado también la palabra de Dios, cómo puede verse el amor de sus hijos en la palabra de Dios. Y sin duda que es el fruto de la palabra, pero también ha sido un esfuerzo de ustedes como padres instruyendo a sus hijos y ustedes mismos siendo un buen ejemplo. Y la verdad es que eso me hace estar muy contento. Toda la semana he estado muy contento pensando y meditando en el avance de la iglesia, en la madurez. Yo sé que llegamos a este lugar pues arrastrando cosas, cargas, algunas cicatrices del pasado, pero me puedo dar cuenta cómo el Señor, hermano, se ha encargado de sanar heridas, cómo se ha encargado de limpiar cosas en nosotros. Y puedo ver con mucho gusto incluso cómo participaba el hermano Mariano y si ustedes se dieron cuenta el avance de cómo él se expresaba, cómo llevó paso a paso el pequeño comentario, importante comentario que nos hizo el día que estuvimos conectados por Zoom, hermanos. Y veía yo y recordaba al hermano cuando llegó aquí a la iglesia, ¿verdad? Un hombre pues más callado, más reservado, con dudas, con temores, y lo pongo a él de ejemplo simple y sencillamente por tomar un ejemplo, no por nada, pero puedo ver el avance, hermanos, en la vida del hermano Mariano, y me da mucho gusto porque sin más de más, la verdad se aventó ahí una breve predicación que sin duda nos bendijo a todos, a mí en lo particular, mi esposa, y dijimos, wow, ¿qué está pasando? Está habiendo realmente un avance sustancial, hermanos. Yo creo que ustedes se dan cuenta, yo me doy cuenta, mi esposa nos damos cuenta, y la verdad es que estamos bien felices porque sabemos que nuestro esfuerzo no ha sido en balde. Sabemos que hay cosas, sabemos que estamos sembrando para el reino de Dios. Sé que ustedes también lo están haciendo y quiero esta mañana animarles a que lo sigan haciendo. Ese es el mensaje de esta mañana. Y si ustedes me lo permiten, bueno, voy a entrar en materia. Quiero que por favor vayan, o les pido de la manera más atenta, que abran sus Biblias. En Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29. También quiero darles gracias, hermanos, porque han seguido leyendo la palabra de Dios con nosotros, porque han sido obedientes a la instrucción. Y yo creo que el beneficio es para ustedes mismos, hermanos. La palabra de Dios nos ha mantenido junto al fuego, nos ha mantenido calientitos, nos ha mantenido firmes, constantes. La palabra de Dios, hermanos, se ha manifestado de una forma real en la vida de nosotros. Y les doy gracias. Yo sé que a veces cuesta trabajo, yo sé que a veces transcurre el día y de repente se nos olvida o yo sé que muchos leen y finalmente hasta el final del día se acuerdan, no he mandado el listo. Bueno, yo sé, hermanos, pero finalmente la palabra de Dios está ahí, animándonos, empujándonos, prosperándonos en todo momento. Y les doy gracias, hermanos, de verdad les doy muchas gracias porque han sido atentos a la voz de Dios, ¿verdad? Nosotros mismos somos un instrumento solamente de la mano del Señor, pero ustedes al obedecer son obedientes a Dios. Y les felicito y les doy gracias. Marcos capítulo 4 del 26 al 29. Dice así. Decía, leo para ustedes la Biblia textual y síganme ahí con la que tengan. Decía además, el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra, duerme y se levanta, noche y día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Por sí misma da fruto la tierra, primero un tallo, luego la espiga, luego grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto lo permite, enseguida mete la hoz porque ha llegado la siega. Amén. Qué parábola tan chiquita, tan cortita. Tan solo 4 versículos. Esta parábola solamente se encuentra en el libro de Marcos.
Acabamos de leer en días pasados, acabamos ayer, ¿verdad? Precisamente el libro de Marcos. Hoy nos saltamos Lucas porque por ahí empezamos y entramos de lleno hoy al libro de Juan. ¿Se acuerdan? ¿Por qué digo esto? Porque acabamos de repasar esta parábola en días pasados. Seguramente la han de tener ustedes en su cabecita ahí, muy fresca esta palabra, y quiero tomar de ahí para el mensaje de este día. Como ya les dije, esta parábola solamente se encuentra en el libro de Marcos. Esta parábola, hermanos, pareciera que es como la continuación del pasaje que está unos versículos atrás de Marcos capítulo 4, en el versículo 20. A ese versículo en particular me refiero, que pareciera como la continuación de la parábola del sembrador. Y el versículo 20 de Marcos 4 dice así: pero los que fueron sembrados en buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, uno a 30 y uno a 60 y otro a 100. Así dice la versión de la Biblia textual. Y quiero retomar de ahí, porque si ustedes se dan cuenta, el versículo 20 habla de los que fueron sembrados en buena tierra. Y yo quiero decirles, hermanos, lo digo desde mi corazón, y no por adular a nadie, simple y sencillamente quiero expresar un sentir que está en mi corazón, porque yo sé, hermanos, que ustedes, le hablo a la iglesia local y por favor entiendan mi corazón, que ustedes, hermanos, han sido esa buena tierra, ¿sí? La verdad es que mi corazón está muy contento y agradecido con el Señor, porque veo en ustedes, hermanos, que han sido una buena tierra para que Dios siembre su palabra, ¿verdad? Y aunque yo sé que no soy muy elocuente con la palabra, yo sé que a veces soy muy crudo cuando la digo, quiero que sepan, hermanos, que todo lo que digo es con amor y que nunca digo nada para lastimar su corazón de nadie, sino por el contrario, es que tengo un celo en mi corazón porque la palabra de Dios vuelva a ser predicada como creo que debe ser, con integridad, con temor, como es tan clara la palabra. Pero agradezco, hermanos, que han sido ustedes una buena tierra para que el Señor siembre su palabra. Yo sé que muchos están dando fruto, al 30, al 60 y al 100. Unos más, unos menos, ¿sí? Pero no importa, hermanos. Finalmente la palabra de Dios está en sus corazones, está en ustedes, porque yo puedo darme cuenta por la forma en la que hablan, en la forma en la que se conducen, en la forma en la que se preocupan por nuestro prójimo, por los enfermos, por mucha gente que está a nuestro alrededor, que ni siquiera es de la iglesia, hermanos. Y eso es el fruto que da la palabra de Dios en ustedes. Eso es lo que me hace hoy, esta mañana, sin afán de adularles, pero sí de reconocerles que aunque la palabra ha sido dura y que en muchas ocasiones la palabra nos ha dejado medios noqueados, y yo soy el primero, les quiero felicitar porque por la madurez que hay en ustedes, la palabra de Dios está dando fruto. Lo puedo ver en sus hijos, en los jóvenes, hermanos, en sus jóvenes. Yo puedo ver incluso el semblante de los jóvenes, porque nos vemos por las cámaras, nos vemos por el Zoom, y veo la forma en la que se expresan, la forma en la que oran a Dios. Hermanos, puedo ver en todo lo que hay en ustedes que ha habido un avance sustancial, porque ustedes le han permitido a la palabra de Dios que obre en sus vidas. Yo sé que nos hemos arrepentido en este tiempo de muchos pecados, sé que estamos dejando vicios, sé que estamos dejando cosas del pasado, sé que estamos cambiando actitudes en nuestras casas, y todo eso se debe a la palabra de Dios, hermanos, en nosotros. ¿Por qué tomo este día para decir esto, hermanos?
Y quiero hablar un poquito para los que no nos conocen. Y ya ahorita me meto de lleno a la palabra. Esta obra empezó aproximadamente, formalmente hace un año. Dimos el banderazo de salida, para los que no nos conocen, el 14 de julio del año pasado. Ese fue el domingo que formalmente nos presentamos como una iglesia y estamos caminando hacia la formalidad, como todos, porque finalmente creo que Dios es un Dios de orden y Dios nos va a llevar a la formalidad. Para allá vamos, hermanos. Pero estamos, hermanos, pues haciendo un recuento, o si me lo permiten, estoy haciendo un recuento, pues de lo que ha pasado en un año. Ahora bien, esta obra empezó informalmente, si me permiten hacerlo así, la descripción, pues un año y medio antes de ese año que ya tenemos, ¿sí? Somos un grupo de personas que empezamos a reunirnos por muchas necesidades que había, primeramente en un servidor, mi esposa, y empezamos a orar junto con otras familias que de buena gana nos empezaron a apoyar. Y en este lugar, hermanos, empezamos a reunirnos 3, 4, 5, 6, 7 familias, ya no sé cuántas. Y al cabo de un año y medio, hermanos, de estar orando y clamando al Señor y buscando de Dios, el Señor puso en nuestro corazón finalmente, pues levantar una obra. Ese es un poquito el antecedente para los que no sepan. Tenemos ya entonces en este lugar de reunirnos más o menos 2 años y medio aproximadamente, pero formalmente pues ya tenemos un año. Y por eso me atrevo a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado con nosotros y le quiero dar gracias también a toda la gente que nos ha ayudado, que nos ha apoyado de alguna forma y a nuestro Señor Jesucristo que desde el inicio y hasta el día de hoy ha estado con nosotros. Amén. Bueno, dice así la Biblia. Esta palabra de Dios, como ustedes pueden ver, comienza diciendo: el reino de Dios es, y empieza a hacer una comparación. El día de ayer yo fui con mi esposa a comprar, porque somos amantes de las plantas, por cierto, hermanos. Que los que conocen mi casa saben que ya no cabe ninguna planta más en mi casa, pero finalmente mi esposa y yo somos amantes de las plantas. Y pues ahí vamos con el deseo de no comprar nada de plantas porque sabemos que ya no nos cabe nada, pero no nos podemos resistir a traer aunque sea una. Pero yo sé que no es nada más salir a comprar una planta, sino yo sé que es llegar y plantarla. Y es no solamente llegar y plantar la planta, valga la expresión, sino que es llegar y limpiar donde la vamos a poner. Y como tenemos otros poquitos pedacitos de jardines o de jardineras, pues arreglar un pedazo de jardín implica arreglar el jardín completo. Y yo sé que cuando a mi esposa se le ocurre ir por una plantita, yo sé que es llegar con la plantita, traer por lo menos un mucho de tierra y empezar para ponerme a arreglar el jardín. Y no me pesa porque me gusta, pero finalmente representa un trabajo, ¿verdad? Labrarlo, limpiarlo, hacer el hoyo, plantar la planta o plantar la semilla, representa un trabajo, hermanos. ¿Y saben qué? No es un trabajo fácil, no es un trabajo que se haga en 5 o 10 minutos. Ayer, después de que llegamos a su casa, que trajimos solamente 2 o 3 plantitas, pues en lo que me puse a limpiar el jardín, a sacar la hoja, a deshiervar, a limpiar, a recoger, a barrer, a regar, hermanos, se me fue toda la tarde. ¿Y por qué digo esto? Porque debes entender que el reino de Dios representa sembrar, una siembra constante, tanto en ti como en mí, como nosotros sembrando a otros, ¿verdad? El trabajo de la siembra, hermanos, no es fácil. Como ya lo dije, no es cosa de un día ni de un rato, ¿sí? El establecer el reino de Dios en un lugar, primero en tu corazón, después en tu casa, después en tu colonia, después en tu país o después donde el Señor te vaya a mandar, no es fácil. Tienes que entender que la labranza de la tierra, sembrar la semilla, no es fácil. Y ahorita más adelante vamos a ver cómo el carácter de Dios es de ser un labrador,
¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Qué interesante. Me gusta ver cómo el Señor antes de que nos demande algo, cómo antes de que nos pida algo, me gusta ver cómo es el mismo Señor el que se pone a hacerlo. Es impresionante, ¿verdad? Cuando Dios demanda de nosotros lo primero y lo mejor, es porque el Señor ya nos dio a su Hijo Jesús, lo primero y lo mejor que tenía de Él. Y me encanta ver el carácter del Señor, enseñándonos aún en los pequeños detalles su carácter. ¿Para qué? Para que tu carácter y el mío sea forjado precisamente en estas cosas. Y entonces dice aquí la palabra de Dios que el reino de Dios es como cuando un hombre echa la semilla en la tierra y dice que duerme y se levanta noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y esta es una parábola muy corta, pero tiene mucha riqueza y voy a compartirla con ustedes. Lo primero que tenemos que ver es, recuerden que les dije que esta pequeña parábola es de la semilla que se sembró en buena tierra. ¿Me explico? Por eso es que retomé el pasaje de Marcos capítulo 4, versículo 20. ¿Sí? Porque estamos hablando de la semilla que se siembra en buena tierra. De esa estamos hablando. Lo primero que podemos ver es que cuando la semilla ha caído en buena tierra, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué es lo primero que pasa? Dice aquí que la semilla brota. La semilla brota. Y aunque parece a veces, hermanos, que esa semilla está sepultada, porque no se ve, cuando tú siembras una semilla, ¿qué haces? Haces un hoyito en la tierra, o un hoyo, o un hueco, pones la semilla, ¿y qué haces? La tapas. Entonces a tus ojos y a mis ojos, a los ojos de la vista del sembrador, la semilla desaparece. La semilla no se ve, está sepultada, podríamos decir hasta cierto punto que perdida, porque si tú la quieres volver a hallar, pues tienes que rascar y buscar entre un mundo de tierra. Es difícil encontrarla, pero ahí está la semilla, aunque no se ve, aunque parezca extraviada, aunque parezca perdida, aunque esté sepultada o aunque pudiera estar olvidada. ¿Sabes qué va a pasar con esa semilla? Esa semilla va a dar una hierbita. La semilla va a abrirse paso, aunque tú la hayas sepultado, la semilla va a abrirse paso entre la tierra, entre los terrones de la tierra. ¿Y sabes qué va a pasar? Que va a brotar. El crecimiento que vemos aquí de la semilla es un crecimiento interior, hermanos, como el que ha habido en ustedes en este tiempo. Ha habido un crecimiento interior de la semilla, que en este caso puedo decir que es la palabra de Dios, ¿sí? Que ha sido un crecimiento que no se puede forzar. Quiero decir, es un crecimiento que no se puede forzar por mano humana. ¿Sí me explico? Sino que es y ha sido el poder del Espíritu Santo el que ha dado inicio al crecimiento de esa semilla. Y no solo ha comenzado a crecer en ti la semilla, hermano, sino que ha iniciado un continuo proceso hasta que lleguemos, ¿sabes cuándo? A la cosecha. Dice ahí más adelante que cuando el fruto lo permite, vendrá el segador y se llevará la cosecha. ¿Sí? ¿Y cuándo es cuando el fruto lo permite? Cuando decimos nosotros en nuestro lenguaje, cuando está maduro. Pero lo primero que quiero que veas es que esa semilla crece en lo, vamos a decirlo, en lo oculto, a los ojos del labrador. El labrador la siembra, la deja, pero es el Señor el que da el crecimiento. Esto coincide con lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, del versículo 4 al versículo 9. Acompáñenme, por favor. Dice así la palabra de Dios. Porque cuando alguno dice, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo de Apolos. Y aquí hace una pregunta la Biblia. Cuando nosotros decimos que eres de él o que eres del otro, o cuando te dices que eres de un pastor,
o cuando te dices yo soy de otro pastor, o cuando dices yo soy de una iglesia y yo soy de la otra, o yo soy de este ministerio, o yo soy de esta denominación, ¿sí? Dice la palabra de Dios y te hace una pregunta, nos hace una pregunta. Cuando tú dices eso, ¿no sois carnales? Y dice el 5, ¿qué pues es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores por medio de los cuales creíste o creísteis. Y eso según dio el Señor a cada uno. Es decir, hermanos, no es de dónde seas, no es qué religión profeses, no es de qué denominación seas o defiendas o de cuál tengas puesta la camiseta. Finalmente tienes que entender que nosotros, los que estamos de alguna forma al frente de alguna congregación, nosotros somos instrumentos, ¿sí? Nosotros somos el medio, somos servidores, somos siervos, y a mí siempre me gusta decir que somos esclavos, ¿sí? Porque es una palabra que no estamos acostumbrados a manejarla ni a usarla, pero es la palabra que mejor define lo que podríamos ser de Dios o de Jesucristo, ¿sí? La Biblia Reina Valera por lo regular usa la palabra siervos, pero a mí, sin más temor, me gusta decir que soy esclavo del Señor. No me causa ningún problema, hermanos. Pero dice aquí que somos servidores por medio de los cuales vosotros o ustedes creyeron. ¿En quién? En Jesús. Y eso según dio el Señor a cada uno. Es decir, que aún así, aunque nosotros somos siervos, dependemos de lo que el Señor nos ha dado primeramente a nosotros. ¿Sí? Qué importante. Dice el 6, yo planté, obviamente está hablando Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Esa semilla, aunque está enterrada, aunque tú no la miras, aunque está cubierta por la tierra, el Señor está viendo el crecimiento de la semilla y está no solamente viendo, sino es el Señor el que está dando el crecimiento a la semilla, ¿sí? Llámese la palabra de Dios que está en ti y en mí, provocando cambios en nuestro interior. Amén. Así que ni el que planta es algo, escucha bien, nosotros no somos nada, aquí lo dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios. Me gusta cómo dice aquí, sino Dios que está dando el crecimiento. Y esto que quiere decir aquí es que todos nosotros que somos hijos de Dios estamos y debemos estar en constante crecimiento. Constante crecimiento. Y el que planta y el que riega, dice aquí, son una sola cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. ¿Sí? En la obra de Dios, en el trabajo para el reino de Dios, somos uno, pero dice la palabra de Dios que cada quien va a recibir de acuerdo a su esfuerzo. Qué importante, cuando llegue el tiempo. Dice, porque somos colaboradores, somos únicamente colaboradores de Dios. Y luego dice, sois o somos labranza de Dios. Fíjate. Ahí revela el carácter del labrador de nuestro Dios, porque si nosotros somos la labranza de Dios, nosotros somos el resultado, ¿me explico? Del trabajo que hace el Señor en nosotros. Y agrega Pablo, edificio de Dios, ¿me explico? Qué buena palabra, qué importante. Y bueno, no es el tema de este día, pero wow, me sorprende lo que revela ahí el apóstol Pablo. Vayan conmigo a Romanos para apoyar esta misma idea. A Romanos capítulo 9, versículo 16. Dice así: no depende del que quiere, ni del que corre,
sino de Dios que tiene compasión. Si ustedes leen todo el contexto de Romanos capítulo 9, hermanos, van a darse cuenta que ahí el Señor está hablando acerca de cómo fue Dios que eligió a la nación de Israel, de la fidelidad de Dios y de su justicia. Es de lo que principalmente habla Romanos en el capítulo 9. Y si ustedes hacen un pequeño recuento de ese capítulo, van a darse cuenta que ahí lo que el Señor está diciendo o está dando, vamos a decirlo así, una explicación. ¿Por qué fue que el Señor escogió a la nación de Israel? Y habla de Isaac, habla de Jacob, pero también hace elocuencia a la vida de Esaú. ¿Saben ustedes por qué el Señor escogió a la nación de Israel para que fuera su pueblo? ¿Saben por qué? Porque era la nación más pequeñita que había. Era la nación más insignificante que había. Y Dios escogió a la nación más chiquita y a la nación más insignificante para mostrar en ellos su gloria y su poder. Sí, ahí se los dejo. Por eso es que no debemos hacer menos a nada ni a nadie, hermanos. Tenemos que conducirnos siempre en humildad, reconociendo que así como el Señor escogió una nación chiquita, a nosotros pudiera también el Señor, podríamos decir que el Señor también nos escogió, ¿verdad? Porque no somos nada, somos chiquitos, somos un polvo, ¿sí? No somos nada, hermanos. La humildad es lo que tiene que gobernarnos en este lugar, ¿sí? Y ahí dice Romanos 9, en el versículo 16, algo bien importante. Dice, no depende del que quiere. Y si ustedes, repito, si ustedes leen con detenimiento todo el capítulo 9, van a entender esta frase. Dice, no depende del que quiere. Esta frase hace alusión a la vida de Isaac. ¿Por qué? Porque Isaac quería conseguir a toda costa y la consiguió. Finalmente la consiguió. La primogenitura. ¿Sí? Y la segunda frase que usa ahí Romanos 9:16, que es ni del que corre, se refiere principalmente a la figura de Esaú, porque recordemos que él fue el que corrió a cazar lo que el padre quería. ¿Me explico? Para conseguir la bendición. Por eso dice aquí Romanos 9:16, y apelando a lo que hay atrás en su contexto, dice así, no depende del que quiere, ni del que corre. No depende ni de lo que quería Isaac, ni de lo que quería, en todo caso, conseguir Esaú. Finalmente dice, sino de Dios que tiene compasión. Finalmente no depende ni de lo que tú quieras, ni de lo que yo quiera, hermanos. Y me refiero al crecimiento de la palabra de Dios en tu vida. De eso estamos hablando esta mañana, del crecimiento que única y exclusivamente da Dios a través de la obra que hay en ti y en mí. Y ese es el contexto de lo que estoy hablando. Volvamos ahora a ver lo que la palabra de Dios en la parábola que estamos analizando dice hoy. Y observemos con detenimiento el proceso. Ya dijimos que la semilla es sembrada, cubierta y que crece en lo oculto, fuera de los ojos del labrador. Pero dice así, pero el punto número 2 que quiero tratar es este. Que el labrador, por lo que ya les dije, no puede describir cómo se realiza este proceso porque no lo ve, está fuera de su vista. ¿Sí? Esto es, que es única y exclusivamente la labor del Espíritu Santo que está en nosotros por medio de su palabra para cambiar el corazón que necesita ser cambiado, para cambiar el corazón pecaminoso, sin ruido, hermanos. Parece como que en silencio la semilla crece, sin pausas, pero también sin prisas. La semilla y la palabra de Dios, cuando es sembrada en la buena tierra, provoca vida en nosotros, en silencio. ¿Sí? Solamente tú que conoces cómo es que el Señor ha trabajado en ti todo este tiempo, al cabo de todo este año, cómo es que el Señor ha traído en ti, hermano, la frescura, la renovación, la vida, de cómo una semilla empieza a crecer
en una semilla en una tierra que es buena, como lo has sido tú que me escuchas a lo largo de todo este año. Y vamos a ver, por ejemplo, acompáñenme rápidamente para ver cómo es que se revela el carácter de Dios como ese sembrador en nosotros. Dice así, vayan conmigo a Génesis 1, en el versículo 11 al 12. Vamos a leer. Sigo en la Biblia textual, Dice así el 11. Entonces dijo Elohim: produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semilla, árbol frutal que dé fruto sobre la tierra según su especie y cuya semilla esté en él. Y dice que así fue hecho. Y la tierra hizo brotar vegetación. Escucha bien, dice, y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semilla según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su especie. Y vio Elohim que estaba bien. Me gusta este pasaje porque revela cómo dice el Señor desde el 11. Dijo Elohim: produzca la tierra. ¿Sí? Escucha bien. Escucha bien. Lo que produce que la semilla germine, hermano, hermana, es la tierra. Dios le dio instrucción a la tierra de hacer que la semilla germine y produzca, que crezca, se desarrolle y dé fruto. ¿Sí me explico? Es la tierra la que hace germinar a la semilla. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Es la tierra, hermanos. Y dice el 12, y la tierra hizo brotar vegetación. Cuando Dios le da esta orden a la tierra, está dándole, vamos a decir, una orden natural o de la naturaleza misma que se sigue cumpliendo hasta hoy en día desde el momento en el que el Señor le dio instrucción a la tierra de que hiciera germinar a las semillas que fueran plantadas en ella. Y fíjate, qué curioso es, hermanos, qué curioso es esta ley natural que Dios puso en la tierra, porque aunque la semilla pudiera ser mala, la tierra cumple con esa ley que Dios estableció en ella. ¿Me explico? Te voy a poner un ejemplo. Si tú tuvieras unas semillas de marihuana y si tú las sembraras en la tierra, en una buena tierra, por la ley que está sobre la tierra de hacer germinar cualquier semilla que caiga en ella, aunque es una semilla, podríamos presumir, haciendo a un lado quizás, vamos a decir, y permítanme esta expresión, de las bondades médicas que pudiera tener la planta de la marihuana, haciendo a un lado eso, médicamente hablando, si pudiéramos y si sembráramos una semilla de una planta que sabemos que va a ser usada para producir un fármaco que ocasione un daño y que drogue a una persona, ¿sabes qué sucede? Que la misma tierra, por la ley que Dios le mandó de hacer germinar a la semilla, la tierra no tiene la capacidad de decidir si la semilla es buena o si es mala. Porque de la misma forma la tierra hace brotar una planta de marihuana que constituye un daño para el ser humano que la fuma o la consume. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo la tierra no tiene la capacidad de decidir si la semilla es buena o si es mala? La semilla solamente va y cumple la función por la palabra de Dios que el mismo Señor le ha encargado de hacer germinar la semilla. Ahora bien, una vez que esa semilla es sembrada, el sembrador ya no hace nada para que la semilla crezca. Ya dice la palabra, ya sea que duerma o se levante, o duerma y se levante, de día o de noche,
La tierra da el fruto por sí misma, por la ley que Dios estableció en ella. Espontáneamente podríamos decir, o podríamos decir que automáticamente, de acuerdo al curso de los días, de acuerdo al curso natural del día a día y a las leyes de la naturaleza. Si es sembrada una mala semilla, la naturaleza de la misma forma va a hacer que brote la planta y en este caso que dé un mal fruto. Qué interesante. Acompáñame a Génesis capítulo 2, versículo 8 y 9. Génesis 2, 8 y 9, dice así. Y plantó Yahvé, Elohim, un huerto en Edén. ¿Quién lo plantó, hermanos? Y plantó Yahvé un huerto en Edén. No sé, me imagino al Señor. ¿Cómo habrá sido eso? Dice aquí que él mismo plantó un huerto en Edén. Y este pasaje revela el carácter de un trabajador, de alguien que está interesado en plantar, hermanos, de tener un huerto, de que haya plantas, de que haya semillas, de que haya fruto. Dice, y plantó Yahvé Elohim un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Fíjense, yo sé que atrás de este pasaje hay toda una predicación, lo sé, pero quedémonos con eso. Y Yahvé, en el 9, Yahvé Elohim hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Entonces, ¿quién es el que planta? ¿Quién es el que plantó? El huerto, Yahvé. Y dice que Yahvé mismo es el que hace brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. ¿Sí? Este pasaje nos revela el trabajo que hay atrás de nuestro Señor, porque el Señor es un labrador, el Señor es un plantador, el Señor es alguien que hace brotar la semilla, el buen fruto de la tierra, hermanos. ¿Cómo? A través de la obra del Espíritu Santo en ti y en mí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vamos a avanzar. La cuarta cosa es que la semilla crece, no de repente o de jalón, no de una vez, pareciera. Miren, nosotros ahí en la casa tenemos bambú, nos encanta el bambú. Lo único que no me gusta del bambú es que todo el tiempo está tirando hoja y tira basura. Pero el bambú, hermanos, es una de las plantas que más rápido crece. ¿Sí? Hace 15 días fue José Luis a mi casa a visitarme y había un brote de bambú, hermanos, como de 5 centímetros. Hace 15 días más o menos, ¿verdad, hermano? ¿Te acordarás? ¿Sabes cuánto mide hoy, hermanos? ¿Sabes cuánto mide hoy? Como 1 metro. Como 1 metro. El bambú, que hace 15 días estaba de este tamaño, hermanos, hoy está como por aquí, más o menos. ¿Sí? Grandísimo, hermano. El bambú, no sé si lo sepas, pero es una de las plantas que crece más rápido. Y solamente crece y se reproduce en esta época del año. Otra cosa curiosa del bambú, el bambú tiene la capacidad de crecer hasta 15 centímetros diario, por día, hermanos. Y otra cosa bien interesante del bambú es que se reproduce por abajo de la tierra. ¿No lo ves? El bambú, simple y sencillamente, tú tienes una vara de bambú y un día te levantas y ya hay otra vara que está empezando a salir de la tierra. ¿Y no la ves? ¿No la ves? Yo ayer que ya les comenté que estuve sembrando la nueva planta de mi esposa, me di cuenta que ya tenemos otros 2 bambús nuevos, que ni nos habíamos dado cuenta, y eso que todos los días pasamos por ahí. Pero un día nos acostamos y no hay bambú. Y otro día te levantas, hermano, y ya está el bambú. Así de increíble crece esa planta. Y la palabra de Dios es así de increíble. Por eso yo ayer que estaba recordando y que me puse a hacer el jardín, y lo estaba yo haciendo con tanto gusto, porque yo venía estudiando toda esta parábola toda la semana. Tengo detenido en esta parábola, hermanos, toda la semana. La empecé a leer y la empecé a estudiar y empecé a preparar este estudio desde el día lunes.
Y toda la semana, y con todo lo que pasó en la semana, y con todo lo que vimos en nuestras reuniones, y todas las bendiciones que tuvimos en la semana, me di cuenta que era el Señor hablándome acerca del crecimiento y del desarrollo, y obviamente del fruto de la congregación. Y eso me hizo estar bien contento y bien animado para venir a traer este mensaje delante de ustedes. La semilla crece de repente. Pero bueno, una vez que la semilla sale, una vez que brota la primera hierbita, la primera plantita, después que dice la palabra, que empieza a crecer y se vuelve una espiga. Y después seguramente un árbol, un tronco, un tallo. Pero algo que me gusta es que dice que después se llena de grano. Se llena la espiga de grano. ¿Y el grano en la espiga qué representa? Pues el fruto. El fruto, hermanos. Una vez que nace la gracia de Dios, el interés de Dios en nosotros es que crezcamos, que no dejemos de crecer. Tú y yo, hermanos, que somos hijos de Dios, tenemos que crecer, estamos obligados por el Espíritu que mora en nosotros a crecer y crecer y crecer todos los días. ¿Me explico? A seguirnos desarrollando como creyentes y como siervos de Dios, no por nosotros mismos, ni porque seamos buenos, ni porque seamos muy inteligentes, ni porque tengamos todo el conocimiento del mundo, no. Crecemos por la pura gracia de Dios en nosotros, ¿sí? La obra de Dios avanza, hermanos, en nosotros, sin ruido, sin detección, de un modo casi invisible, pero avanza a través de los obstáculos que todos los días hay en nuestras vidas, ¿sí? Sin detenerse. Y te voy a decir algo, la obra de Dios va a avanzar en tu vida y en mi vida a tal grado que aunque haya obstáculos, hermanos, no nos van a detener. Porque no estamos diseñados para el fracaso. Tú no estás diseñado para el fracaso, ¿sí? ¿Por qué lo digo así? Porque hoy la obra de Dios, Cristo en ti, la naturaleza de Jesucristo en nosotros, nos hace vencedores. Por eso, nada más por eso. Quizás en otro tiempo éramos fracasados, quizás en otro tiempo estábamos derrotados, quizás en otro tiempo estábamos deprimidos, quizás estábamos sumidos en vicios y en pecados, pero hoy ya no, hermanos. La naturaleza de Cristo en nosotros nos lleva a ser triunfadores en todo lo que hacemos y en todo lo que emprendemos y en el día a día y en las luchas y en los obstáculos. ¿Sabes para qué están los obstáculos? Para brincarlos. Es una carrera, la vida es una carrera de obstáculos, ¿sí? Y yo le doy gracias a Dios porque su palabra nos ha hecho tomar vuelo, el vuelo que necesitamos, hermanos, para brincar esos obstáculos. Y vamos a llegar a la meta. Vas a ver que vamos a llegar a la meta. Finalmente, cuando el fruto está listo, mete la hoz, porque la hora de la siega está lista. ¿Y sabes qué? Yo le doy gracias al Señor porque veo cómo nos sigue preparando para el día de la siega, hermanos. Para el día de la siega, ¿sí? Yo veo que todos nosotros estamos empezando a dar fruto, buen fruto. Y yo veo cómo estamos dando unos más, otros menos y otros mucho, pero no importa. Lo importante es que demos fruto, que sigamos dando fruto, ¿sí? Tu vida tiene que evidenciar que estás dando fruto. La forma de conducirte, la forma de hablar, la forma de escoger tus amistades. Todo eso da testimonio de que el fruto de Dios está en ti y que está reproduciéndose en ti. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 13 versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. ¿Qué es lo uno y lo otro? El trigo y la cizaña, que crecen juntos. A eso se refiere Mateo 13. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en tiempo de la siega diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla totalmente, pero el trigo reunidlo en mi granero. ¿Qué pasaje tan revelador? Me encanta. Dice aquí el Señor,
Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro. Dejen crecer el trigo y la cizaña juntos. Dice, hasta que venga la siega. Escucha, y en tiempo de la siega diré a los segadores. ¿Sabes quiénes van a ser los segadores? ¿Sabes quiénes van a ser los que van a segar? ¿Sabes quiénes van a ser los que van a separar el trigo y la cizaña? Los ángeles. Los ángeles van a ser los segadores. Y ahorita vamos al versículo para que soporte esto que estamos diciendo. ¿Sí? El Señor le va a decir a los segadores, a sus ángeles, recojan primero. ¿Qué se va a recoger primero, hermanos? La cizaña. La cizaña se va a recoger primero. Y atadla en manojos para quemarla totalmente. ¿Sí? Fíjate, atadla en manojos para quemarla totalmente, no parcialmente, totalmente. Pero el trigo, reunidlo en mi granero. El trigo, tú y yo, hermanos. Gloria a Dios, los hijos de Dios, los que amamos al Señor Jesús y lo seguimos a pesar de todo. Los que amamos al Señor Jesús y perseveramos en sus caminos, en sus palabras. Los que amamos al Señor Jesús y hemos decidido dejar lo que agrada al mundo por seguir a Cristo. Los que hemos dejado nuestros sueños por seguir los sueños de Jesús, hermanos. Dice así que el trigo va a ser reunido en el granero del Señor. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué digo que van a ser los ángeles? En Apocalipsis, capítulo 14, del 14 al 20, ahí no lo narra. O mejor dicho, nos aclara el Señor algunas de estas cosas. Vamos a leerlos completamente porque es bien importante. Y no pierdas de vista que estamos hablando de la semilla que es sembrada en buena tierra, que tiene que brotar, que tiene que ser hierba, que tiene que crecer, que tienes que ser desarrollado en Cristo y por la palabra, pero que tienes que dar fruto cuando llegue el tiempo. Y cuando ese fruto esté maduro, va a ser segado. Todo el cristianismo radica alrededor de Jesucristo, que va a ser el que va a enviar a los segadores a separar lo bueno y lo malo. Dice así el versículo 14, voy a Apocalipsis capítulo 14, del 14 al 20. Dice así, y vi, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro, y en su mano una hoz afilada. Lo primero que tengo que decirte es que el personaje que se habla aquí en el versículo 14 no es Jesucristo. ¿Me explico? Aunque diga ahí, no todas las expresiones en la Biblia donde tú veas Hijo de Hombre, no todas se refieren a Jesucristo. ¿Me explico? No todas. Específicamente este versículo no se refiere a Jesucristo y te voy a decir por qué. Dice así, dice que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz afilada. Esto lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando sigamos estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Sí? No me voy a detener mucho, pero el versículo 15 dice, y salió del santuario, ¿qué dice, hermanos? Esta versión dice, otro ángel. ¿Sí? Pon atención. Y salió del santuario otro ángel, clamando con gran voz al que está sentado sobre la nube. Es decir, en el versículo 15 dice que sale otro ángel y le dice al primer ángel. Por eso te digo que el personaje del capítulo 14 no es Jesucristo, porque no podría salir un ángel a darle órdenes a Jesús. ¿Me explico? Y salió del santuario otro ángel, clamando con gran voz al que está sentado sobre la nube. Este ángel le dijo al primer ángel del versículo 14, le dice y le da una orden, envía tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra
está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube, ¿qué hizo? Arrojó su hoz a la tierra y la tierra fue cegada. ¿Ves cómo no era Jesús? Porque vemos un ángel dándole una orden al ángel que estaba en la nube. Por eso te repito, no siempre que veas la expresión de hijo de hombre, no siempre es Jesucristo. ¿Sale, vale? Bueno. Y el que estaba sentado sobre la nube arrojó su hoz a la tierra y la tierra fue cegada. Entonces, ¿quiénes son los segadores? Los ángeles. Los ángeles van a ser los que van a venir a cegar. Los ángeles van a venir a separar los buenos, los que son hijos de Dios y los que no lo son. Esa tarea está destinada para los ángeles de Dios. Ellos son los que van a venir a cegar la tierra. Y el otro ángel salió del santuario que está en el cielo, teniendo él también una hoz afilada. Y de junto al altar salió, aquí aparece otro ángel, que tiene poder sobre el fuego, y habló con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciendo: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el lagar de la ira de Dios. ¿Quiénes son los que van a ser cegados primeros que vimos en el pasaje anterior, hermanos? ¿Qué decía Mateo 13:30 que iban a ser cegados primeros? ¿Ya se les olvidó? Mateo 13:30, recoged primero la cizaña. Primero se va a recoger la cizaña, ¿sí? Y aquí Apocalipsis 14 nos lo vuelve a confirmar, porque este ángel metió, aquí la cizaña se compara, o aquí más bien maneja la palabra de Dios acerca de las uvas, ¿sí? La cizaña, o bueno, los que no son hijos de Dios, aquí Apocalipsis 14 los maneja como las uvas, como la viña. Por eso dice: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y una vez que ese ángel recoge esas uvas maduras, ¿qué dice? Y el ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar para la ira de Dios, para el día de la ira de Dios. ¿Ya viste cómo los primeros que van a ser cegados son los que van a ser los que van a participar de la ira de Dios? Y cómo Mateo lo confirma, o cómo Apocalipsis lo confirma. Sí, a mí me encanta ver este tipo de versículos porque veo cómo la Biblia no se contradice. Sí, al contrario, vemos a la luz de estos versículos cómo la Biblia habla de lo mismo, de una forma o quizás con otro lenguaje, pero dando un mensaje, o más bien dando el mismo mensaje. ¡Qué increíble! Y dice el 20: y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 1,600 estadios. ¿Qué te parece? Tú y yo somos la buena tierra, hermanos, ¿sí? Pero tenemos en nosotros mismos la decisión de abrazar la palabra de Dios para oírla y hacerla, o oírla y decidir no hacerla. Pero yo le doy gracias a Dios le doy gracias a Dios por sus vidas, hermanos. ¿Sí? Hablo localmente y discúlpenme si tú escuchas este mensaje y no tengo el gusto de conocerte. Perdóname porque estoy dirigiendo estas palabras principalmente a esta congregación. ¿Sí? Hermanos, hermanas, gracias porque han sido entendidos. Estoy contento de que la palabra de Dios
esté dando fruto en ustedes, que haya crecido durante todo este tiempo. Yo sé que es solo un principio, no hemos llegado al final. Yo sé que estamos en proceso de desarrollo, de crecimiento, pero yo le pido al Señor Jesús con todo mi corazón que cuando Él mande a sus segadores, nos encuentre dando fruto al 30, al 60 y al 100%. Y si no, y si ya se te olvidó, quiero decirte que cuando empezamos a leer esta parábola, estaba hablando el Señor de su reino, porque la parábola comienza diciendo: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. ¿De qué estoy hablando, hermanos? Del establecimiento del reino de Dios en tu corazón, en tu vida, en mi vida. ¿Para qué? Para glorificar a Dios en nuestras vidas, para dar fruto cuando llegue el momento y que los segadores nos encuentren dando fruto. El otro día, enfrente de la casa, hay un árbol de limones y eran como las 10 de la noche y no había limón en la casa. Y salimos y le digo a mi hijo: aquí está enfrente el árbol de limón, vamos a cortarle un limón, porque ¿qué crees? Que siempre tiene limones. Y salimos como a las 10 de la noche a cortar un limón. Bueno, no lo vas a creer, hermanos, no lo vas a creer. Yo creo que alguien nos ganó, porque ese árbol siempre tiene limones. Pero ese día que necesitábamos un limón, o teníamos deseos de un limón, llegamos al arbolito de limones que siempre tiene, ¿y qué crees? Mi hijo y yo no encontramos ni uno. Ni uno, hermanos. Y se siente una frustración de que ves que siempre hay limones y el día que tú vas a buscarlo no hay limón. Te comparto esto, ¿por qué? ¿Por qué te comparto esto, hermanos? Porque no puede ser que un día demos fruto, no puede ser que un día haya en ti fruto y que al otro día no haya fruto, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que hacer que el fruto en nuestras vidas sea una constante, y que vayamos de menos a más. Quizás hoy poco, quizás hay en ti hoy poco fruto, pero eso no quiere decir que mañana no deba de no haber, ¿no? Al contrario, la palabra de Dios siempre va a llevarte a más, y a más, y a más, ¿sí? Y te conté este ejemplo porque yo sé que en tu corazón existe el deseo de dar fruto, no para los hombres, sino para el Señor, ¿sí? Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús a que siempre tengas fruto, a que siempre, no que un día sí y otro no, que seamos constantes, que nuestra espiga, hermanos, siempre tenga grano, para que cuando venga el tiempo de la siega, el Señor nos encuentre dando fruto. Porque el reino de los cielos, dice Romanos 14, no consiste en bebida, ni en comida tampoco, sino consiste en justicia, en gozo, paz, que da el Espíritu Santo. El fruto, hermanos, el fruto es la justicia en tu vida, el buscar la justicia todos los días, la paz en medio de la pandemia, en medio de lo que venga, en medio de la crisis, en medio de las necesidades. ¿Cuál es el fruto que te va a dar el Señor? Que en tu corazón va a haber paz, ¿sí? Y por último, el gozo, hermanos. El gozo de saber que nuestros hijos están dando fruto. El gozo de saber que estamos bien en Cristo. El gozo de saber que tenemos al Señor. Primero a los Corintios dice: porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Y ¿sabes qué, hermanos? Yo veo cómo el poder de Dios se ha manifestado. Aún en este pequeño año que tenemos, el poder de Dios se ha manifestado en medio de nosotros. Gloria a Dios. Estoy agradecido con el Señor, de verdad. Y a ti, hermano que me escuchas, hombre o mujer, que no conoces aún a Cristo, que no te has arrepentido, que no has venido al conocimiento de Cristo, yo te invito a que tomes una decisión de recibir al Señor Jesucristo. ¿Qué es recibir a Cristo? Arrepentirte de tus malas obras, arrepentirte de tu vida pasada, reconocer que en toda tu vida has caminado sin Jesús y que no te ha ido bien, reconocer que has venido de fracaso en fracaso y reconocer que no estamos diseñados para caminar solos en este mundo.
Necesitamos a Jesús en nuestras vidas. Sí, yo hoy te platico todo lo que nos ha pasado como iglesia, todas las bendiciones, todo el gozo, todo el crecimiento, toda la liberación de cadenas, de opresión que hemos tenido, y la verdad estamos gozosos. Yo te invito a que seas tú también parte del Espíritu Santo en ti. ¿Sí? Primera a los Corintios capítulo 6, versículos 9 al 10 dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, pero os lavasteis, pero fuisteis apartados para Dios, pero fuisteis declarados justos en el nombre del Señor Jesucristo, por el Espíritu de nuestro Dios. Es necesario apartarnos de toda iniquidad. ¿Qué te parece si le damos gracias al Señor y oramos? Amén. Querido Jesús, te doy tantas gracias, Señor. Señor, tú conoces nuestro corazón como iglesia. Tú sabes lo que hay en nuestras vidas. Señor, somos cartas abiertas a ti, porque tú sí ves la semilla, Señor. A pesar de que está bajo la tierra, tú observas y das el crecimiento a esa semilla. Padre, yo te doy gracias porque has encontrado en este lugar, Señor, una buena tierra para sembrar tu palabra, para poner tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias porque al cabo de un año, Señor, no somos los mismos, no somos iguales. Señor, has traído tanto conocimiento, tanto aprendizaje. Señor, has traído tanta luz a tu palabra, Señor, que nos ha llevado a hacer cambios sustanciales en nuestras vidas. Amamos, Señor, a nuestros hermanos, amamos al prójimo, te amamos a ti, Señor, por sobre todas las cosas. Yo te doy gracias, Señor, por el avance, por el crecimiento, por esa semilla que ha brotado en este lugar, por la planta, por el tallo y por el fruto, Señor. Yo quiero pedirte en el nombre de Jesús que vayamos a más, no para nuestra gloria, Señor, sino para que podamos ser el reflejo de tu gloria en nosotros, en nuestras vidas, conduciéndonos en integridad, en santidad. Padre, gracias por los matrimonios que tú nos has dado, por las familias sólidas y fuertes, y por las que estás también formando aún, Señor. Gracias por el pequeño y gracias por el mayor. Gracias por los obstáculos y gracias por las bendiciones. Gracias por el cansancio y gracias por la fuerza. Señor, gracias por la crisis y gracias por la recuperación de la crisis. Señor, en todo tú has estado, en todo nos has bendecido. Podemos decir, Señor, que eres un Dios bueno. Sabemos que estás sobre nosotros, que vendrán tiempos en los cuales nos llevarás a ser más maduros en todo, que nos llevarás, Señor, a buen puerto, Padre, y que cuando llegue el día en que tú envíes a tus segadores, Padre, estaremos con las manos levantadas y limpias, Señor, porque queremos ser una iglesia que camine con manos limpias, con vestidos limpios, Señor, en integridad y en santidad. Padre, trae tu misericordia y, Señor, que en todo momento nos mantengamos humildes, sabiendo que no somos nada, que no somos nadie ni merecemos nada, pero que en Cristo tú nos lo has dado todo, Señor. Bendigo tu nombre, proclamo tu venida y, Señor, te digo, Jesús, ven pronto, te estamos esperando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, hermanos, les amamos.